Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Expedientes Misteriosos. Por si no me conoces, mi nombre es Sebas y hoy traigo una historia de amor que culminó con una tragedia. Así es, hoy hablaremos del caso del matrimonio Hamilton. Este caso me tiene particularmente feliz, pues es el primer expediente misterioso que hacemos en este canal, en donde al final hay un culpable, hay una condena y la historia tiene cierto cierre. Y aparte pinta muy bien traer un tenebroso romance, ya que aunque en mi país no se celebra como tal el día de San Valentín, en septiembre, es decir, este mes, se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y yo sin pensarlo investigué un caso que tiene una temática muy similar a esta celebración. Así que este es mi regalo de mí para ti. Y de corazón espero que el video les interese de principio a fin. Pero antes de comenzar, si eres nuevo o nueva en este canal, ¿qué esperas para suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales? Prometo alegrarte e incluso asustarte un poco en cada video, depende de la ocasión. Así que, preparados o no, comencemos. Bueno, respecto a la biografía de los dos implicados no hay tanta información, sino más que todo unos pocos caracteres. Por un lado tenemos a John Baxter Hamilton y por otro lado está Susan Shibley Hamilton. Ellos se conocieron en 1985 y para ese momento ambos estaban divorciados y cada uno tenía 2 hijos. Quienes conocían a Susan la concebían como una mujer atractiva, carismática e inteligente. Y John se caracterizaba por ser muy simpático, familiar y romántico. Desde que se vieron por primera vez, tenían ya muy claro que serían marido y mujer. Sueño el cual cumplieron 2 años después, cuando estos dos individuos se casaron. Esto daría pie a una vida llena de lujos y de romance, pues para el día de su boda, John le regaló a su prometida un Porsche. Y a lo largo de 14 años de relación, este hombre colmó a Susan de vestidos, joyas, cenas en restaurantes elegantes, vacaciones exóticas e incluso le compró una hermosa casa ubicada en el 3056 de Brush Creek Road, un barrio muy exclusivo de Oklahoma. Para sus amigos y familiares, John y Susan vivían un sueño, pues se amaban con locura y aprovechaban cualquier ocasión especial como San Valentín para intercambiar regalos y demostrarse todo el amor que se tenían. Como algunos ya han podido observar, el matrimonio Hamilton era una familia acomodada, con buenos ingresos, y la razón de esto es que John Hamilton era obstetra y ginecólogo. Él tenía un cargo muy importante en un hospital, en el cual tiempo después Susan ingresó para trabajar allí a tiempo parcial. Sin embargo, todo este éxito tuvo un precio, pues el fuerte de John, como ya les dije, era la obstetricia, un campo de la medicina que estudia el embarazo y el parto. Por ende, John ayudó a muchas madres a dar a luz a sus bebés. Pero además de esto, John estuvo involucrado con los abortos, es decir, él era un médico abortista. Él fue responsable de realizar muchas de estas prácticas en su hospital, cosa que lo hizo muy reconocido pero también muy criticado, especialmente por el Estado conservador. Entre la década de los 80 y los 90, grupos anti-aborto, también conocidos como pro-vida, se tomaron las calles de Estados Unidos para erradicar estas prácticas. Sin embargo, hubo diversos incidentes violentos relacionados con las protestas en contra de las clínicas abortistas, ya que los manifestantes insultaban e incluso agredían a todo aquel que ingresara en este tipo de instituciones. Sin importar las circunstancias, eras víctima de las represalias de estos grupos, quienes también, para hacerse escuchar, comenzaron a ejercer acciones más radicales,
como vandalizar e incluso incendiar hospitales. Y lo peor no es eso, sino que, como ustedes pueden suponer, los principales enemigos de los grupos pro vida o antiabortos eran los médicos abortistas. Al principio los manifestantes solo respondían con insultos verbales, pero la cosa poco a poco fue escalando, pues de insultos verbales pasaron a agresiones físicas. Agresiones físicas pasaron a amenazas de muerte. Amenazas de muerte pasaron a ser automáticamente asesinatos. Se estima que durante esta época, más que todo, 7 médicos abortistas fueron asesinados y muchos otros fueron víctimas de atentados en contra de sus vidas. Evidentemente, el matrimonio Hamilton no pasó desapercibido y tanto John como Susan comenzaron a ser víctimas de agresiones, pues por un lado estaba John, quien obviamente era un médico abortista, y por otro lado estaba Susan, quien era esposa de este hombre. Y aparte de eso, ella también trabajaba en el mismo hospital donde su esposo ejercía los abortos. Multitud de activistas se agolparon en las puertas de la clínica para arremeter contra John y su esposa, y la magnitud del problema era tan grande que no solo eran acosados en el hospital, sino que también eran acosados a las afueras de su propia casa. También se llegó a decir que Susan comenzó a ser amenazada a través de llamadas telefónicas e incluso fue agredida físicamente en la calle. Y por otro lado, John, quien fue el que sufrió más, por así decirlo, fue el blanco de un grupo militante anti-abortos conocido como el Ejército de Dios. Esto fue algo que alertó a los Hamilton, pues los miembros de este grupo habían expresado su apoyo al asesinato por francotirador de 1998 de un proveedor de servicios de abortos en Nueva York. Además, este grupo también había diseñado unos volantes los cuales pegaron por todo Oklahoma, en donde se veía la cara de John y arriba de esta fotografía se podían leer las palabras "se busca por asesinato". Y tanta fue la paranoia que los Hamilton dejaron de sentirse seguros tanto por dentro como por fuera de su casa. Llega así el fatídico día de los hechos, que era el 14 de febrero de 2001, es decir, día de San Valentín. John se levanta muy temprano en la mañana, pues tiene que acudir a 2 hospitales para realizar 2 cirugías distintas. Una que estaba programada a las 7 de la mañana y otra que estaba programada a las 9. Así que John sale de su casa y va rumbo al primer hospital, donde realiza una de las 2 operaciones. Tan pronto acaba la primera, conduce rápidamente a su casa para intercambiar tarjetas de San Valentín con su querida esposa. Luego conduce nuevamente hasta el segundo hospital, donde puntualmente inicia su segunda operación. Una vez terminadas sus labores del día, el Dr. Hamilton esperaba ir nuevamente a su casa para complacer a su esposa, quizás invitarle algo de cenar, y también estaba esperando a que la floristería local terminara de preparar un arreglo de orquídeas rojas que John había ordenado para su esposa. Sin embargo, en vez de ir a recoger este obsequio, John Hamilton estaba realizando una desgarradora llamada al 911. My wife's bleeding all over the place. Look, I don't know. Sir, looks like somebody's hurt her. Please help. Sir, I've got help on the way now. I need you to calm down so we can help your wife, Please. okay? No, listen, I'm a doctor. I've been trying CPR. Please send somebody, Okay. quick. Is she not breathing? No, she's not breathing. I don't get pulse. Please. Okay. Hurry. You're doing CPR on her? Yes, I'm trying. Yeah, I'm going to hang up so I can All continue, right. please. We'll be right there. Okay. Esta fue la llamada que el Dr. John Baxter Hamilton realizó a la línea de emergencias, que es el 911. Ustedes dirán, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, como les conté, después de terminar su segunda cirugía, John Hamilton condujo su carro hasta llegar a su casa para reencontrarse con su esposa Susan.
Cuando se le interrogó, él dijo que cuando llegó vio con mucha curiosidad que la puerta principal estaba abierta. Sin embargo, él no lo vio como algo tan raro y al ingresar comenzó a llamar a su esposa. Como vio que su esposa no respondía, John Hamilton fue de habitación en habitación buscando a su esposa, hasta que llegó al baño de la casa, en donde contempló una escena que marcaría su vida para siempre. Susan Hamilton, de para ese entonces 55 años, yacía muerta en el piso del baño de su casa, sobre un enorme y abundante charco de sangre. Lo que indicó la posterior autopsia fue que la víctima había sido estrangulada con 2 corbatas pertenecientes a John Hamilton y también presentaba fuertes golpizas en la cabeza, realizadas con un instrumento contundente, el cual jamás fue encontrado, pero este dato lo extenderé más adelante. La autopsia también reveló que las heridas de Susan eran tan graves que era prácticamente irreconocible. Llega así la policía, la ambulancia y a pesar de todos los esfuerzos, Susan Hamilton pierde la vida este día de la manera más cruel posible. Esto conllevó a una gran investigación por parte de la policía para esclarecer este crimen. En un primer momento se plantean 2 teorías. La primera, que el asesinato de Susan Hamilton fue a causa de un robo o que probablemente el asesino era un activista pro vida. Digamos que la teoría que tomó más fuerza fue la del manifestante extremista, pues debido al papel que John tenía como médico abortista, tanto él como su esposa fueron víctimas de constantes amenazas, pues a los ojos de los manifestantes, los Hamilton eran asesinos de infantes. Se llegó a pensar que probablemente Susan se hallaba en su casa muy plácidamente cuando un extremista pro vida o un ladrón ingresó utilizando la fuerza y asesinó a esta mujer. Esto se dice que se hacía con el objetivo de que John, por el dolor de perder a su esposa, dimitiera de su cargo e incluso cerrara el hospital que él tenía. Digamos que en cierto punto la teoría del activista psicópata tomó muchísima fuerza, pues las heridas que Susan tenía en su cuerpo eran una cosa exagerada. Generalmente cuando ocurren homicidios y la víctima en cuestión presenta gran cantidad de puñaladas, disparos, golpes, etc. Esto indica que el victimario tenía un odio muy grande, un repudio absurdo contra esta persona. Y esto fue evidente en el caso de Susan. Alguien tenía un odio muy grande contra esta mujer para querer verla muerta de una manera tan horrible. Y digamos que para corroborar esta versión, los familiares o personas cercanas al matrimonio comentaron ciertas cosas extrañas que habían pasado días previos a la muerte de Susan. Como por ejemplo, los vecinos testificaron haber visto huellas extrañas en el patio de la casa de los Hamilton días antes del asesinato. Y anteriormente yo les hablé de este ejército de Dios que tenía una aberración muy grande contra John. Y si recuerdan bien, anteriormente yo les dije que como para desquitarse de este médico, este grupo había imprimido varios volantes diciendo que John era un asesino. Bueno, pues la misma semana en la que ocurrió el crimen, este grupo le envió a John uno de estos volantes a través de un fax. Y pues Susan había sido amenazada muchas veces a través del teléfono, pero curiosamente, la semana del asesinato, esas llamadas se volvieron muy constantes. Aunque la hipótesis parece ser la verdad de lo que ocurrió aquel San Valentín, la realidad es muy diferente, ya que al investigar a fondo se comprobó que no habían puertas forzadas, vidrios rotos o algo que indicara que alguien se había metido a la fuerza para cometer alguna especie de delito. Así que tanto la teoría del ladrón como la del extremista pro vida se descartaron por completo. Es así como el caso da un giro de 180 grados, pues todas las miradas conducen hacia John Hamilton, el esposo de la víctima.
A los allegados a la pareja les parecía ridículo que un hombre tan justo, tan noble y tan enamorado de su mujer como John fuera considerado sospechoso de un crimen tan atroz. Sin embargo, cuando se trata de un asesinato, la policía no te descarta a menos de que haya una prueba contundente que demuestre que tú no tuviste nada que ver. De lo contrario, eres sospechoso hasta el final y por ende puedes ser un asesino en potencia. Y concretamente en el caso de los Hamilton, la policía tenía razones para creer que esta pareja no era tan perfecta como parecía ser. Pues cuando los investigadores llegaron a la residencia Hamilton, evidentemente requisaron el lugar de arriba a abajo para buscar algo que los condujera al asesino. Y justamente los agentes se fijaron en las tarjetas de San Valentín que la pareja intercambió el día del crimen. Por un lado estaba la tarjeta de John, que era una carta supremamente apasionada, romántica, cursi, y por otro lado estaba la carta de Susan, la cual, a diferencia de la de John, la carta de Susan tenía un mensaje muy indiferente, frío, vacío, como si la hubiera hecho para salir del paso y ya. Y para que se den una idea, les voy a leer lo que decía la carta de Susan. Esta carta decía: compré esto hace 2 semanas, así que supongo que tal vez no parece tan apropiado, pero te amo. Que tengas un buen día, Susan. Estas palabras hicieron que la policía se cuestionara si el matrimonio Hamilton era tan perfecto como parecía. Y gracias a los amigos de la pareja, la policía reafirmó esa postura. Pues los vecinos le dijeron a la policía que semanas previas al asesinato, los Hamilton comenzaron a tener problemas maritales. Pues parece ser que Susan, revisando los registros telefónicos, descubrió que había un número al que su esposo había llamado alrededor de 60 veces. Así que ella, con mucha curiosidad, decidió marcar a ese número. Y la persona que respondió al otro lado del teléfono era una mujer. Ella descubrió que esa mujer era una bailarina stripper. Susan, al ver esto, quedó horrorizada y no dudó en encarar a su esposo para que le diera explicaciones sobre quién era aquella mujer. John, para justificarse, dijo que esa mujer en realidad era una paciente, la cual sufría un colapso mental y tenía tendencias suicidas. Y por ello, John la llamaba constantemente, para evitar que esta paciente cometiera alguna locura. Y aunque Susan intentó creerle a John, poco a poco la relación se fue enfriando. Ya no tenía esa chispa de antes. Y en cierto punto, Susan le dijo a sus amigas que ya no podía más con esta relación y se quería divorciar definitivamente. Con estos datos tan reveladores en mano, la policía comenzó a plantear una posible cronología de los hechos que pudo llevarse a cabo de la siguiente manera. Aquel día de San Valentín, John hace un viaje muy temprano al hospital para hacer su primera cirugía, la cual finaliza a las 8:30. A esa hora, John se dirige a su casa para complacer a su mujer e intercambiar las tarjetas de San Valentín. Sin embargo, al llegar y ver que Susan le tenía una carta tan vacía y fría, empiezan a discutir. Y este pleito llega a un estado crítico cuando Susan le dice a John que no puede tolerar más sus mentiras y que se quiere divorciar. En ese momento John pierde la cordura y, en medio de un ataque de ira, agarra 2 corbatas y comienza a perseguir a su esposa por toda la casa, hasta que llegan al baño. Evidentemente Susan intentó defenderse lo más que pudo, y para inmovilizarla, John Hamilton agarra un objeto contundente que se piensa que estuvo siempre en el baño y comienza a propinarle varias golpizas y posteriormente la estrangula con las 2 corbatas hasta que la víctima deja de respirar. Una vez concluido el homicidio, John se deshace del arma, limpia cuidadosamente la escena, se cambia de ropa y se dirige al segundo hospital, donde realiza la segunda cirugía que tenía programada,
Una vez terminada esta segunda cirugía, John se devuelve muy normalmente a su casa y una vez llega, se coloca nuevamente la ropa ensangrentada que tenía cuando mató a Susan y realiza la llamada al 911. Esta fue la cronología que planteó la policía para deducir el cómo se dio todo. Sin embargo, hay varios baches tras esta hipótesis. Por eso ahora voy a esclarecer realmente qué fue lo que ocurrió y también mencionaré las pruebas que recopiló la policía para acusar al Dr. Hamilton de homicidio. En un primer momento, John Hamilton tenía una coartada. Él afirmó, como ya les dije, que había realizado 2 cirugías esa mañana en diferentes hospitales. Una la realizó a las 7 a.m. y la segunda a las 9. Y únicamente se detuvo en su casa para hablar con su esposa a eso de las 8:30. Pero no se quedó mucho tiempo porque a las 9 tenía que ir a otro hospital para la segunda operación. Esto no cuadró para la policía, pues el intervalo de tiempo para que John matara a su esposa entre las 2 cirugías era muy corto. Era prácticamente imposible que en 30 minutos o menos John matara a su mujer, se deshiciera de las pruebas, se cambiara de ropa. Y si a esto le restamos el tiempo de conducción de la casa al hospital, se hacía muy complicado creer que alguien sin experiencia asesinara de esa forma a una persona en tan poco tiempo. Sin embargo, la policía decidió revisar los registros del hospital y allí descubrieron que John Hamilton había llegado 30 minutos tarde a su segunda cirugía, dando por válido que entre la ida a su casa y el viaje al segundo hospital hubo un lapso de tiempo de 1 hora. Tiempo más que suficiente para que John matara a su mujer, se cambiara de ropa, limpiara lo más que pudiera la escena y condujera al hospital. Entonces la policía, al ver que John mintió en sus declaraciones, lo acusaron directamente del asesinato de su esposa. Así que lo arrestaron y del arresto parte otra cosa muy extraña. Y es que cuando el hombre estaba siendo trasladado en el coche patrulla hacia la cárcel, John comenzó a golpearse y a rasparse las manos y la cabeza contra la barrera de metal de la patrulla. Ustedes saben que hay como una rejita en los carros de policía que impiden como el contacto entre los criminales y los oficiales. Era con eso con lo que se estaba infligiendo heridas y todo eso lo hacía mientras gritaba incoherencias. Además, en la sala de interrogatorios, Hamilton se mostraba muy emocional frente a los agentes. Pero cuando lo dejaban solo y dejaban las cámaras de la habitación encendida para ver qué era lo que hacía John, en las grabaciones se veía que él caminaba por la habitación de un lado a otro mientras hablaba solo. Y parecía estarse como revisando partes del cuerpo buscando alguna herida. Pero más que todo buscaba lesiones en la parte de los hombros. John explicó que este comportamiento se debía al trauma emocional que se le había producido tras esos momentos de ansiedad, de estrés, pero la policía teorizó que en realidad los golpes que se estaba haciendo en la patrulla era para encubrir las heridas que Susan había infringido en su esposo en un intento de defenderse. Cosa que tuvo mucho más sentido, pues cuando se arrestó a John, los policías vieron que tenía rasguños por todo el cuerpo, pero más que todo en la parte de los hombros. Otra cosa que incriminó a John fue que la policía encontró joyas escondidas en el cajón de la ropa interior de Susan. Aquí es donde la historia del médico se torna mucho más rara. Pues él afirmó que él colocó las joyas en ese lugar para evitar que cuando llegara la policía o los paramédicos se las robaran. A la gente se le hizo muy raro, pues apenas John encontró el cuerpo moribundo de su mujer, lo único que hizo hasta que llegó la ayuda fue darle RCP para intentar salvarle la vida. A la gente se le hizo supremamente incoherente que como un doctor en medio de una RCP
en cierto punto pare y diga algo como: ay, espérame, dame 5 minutos mientras cojo todas las joyas y las escondo para que nadie me las robe. Y luego, una vez que las guarde, continúo con el procedimiento. Es algo absolutamente absurdo, pues si alguien, o si fuera mi caso, si yo veo que estoy en una situación así, literalmente lo último que se me vendría a la cabeza sería preocuparme por unas joyas. Así que la gente piensa porque John, un doctor, haría una pausa en medio de una RCP para hacer algo tan insignificante como eso. Y aparte, la policía no vio esta acción como de ocultar las joyas para que no me las quiten, sino vio la acción más como ocultar las joyas para simular un robo que concluyera con el asesinato de la señora Hamilton. Y en cuanto al arma del crimen, que yo les dije que hablaríamos más tarde sobre eso, en un primer momento no se supo qué objeto se utilizó para el homicidio hasta que se interrogó a una persona que fue crucial en la investigación, y esa era la asistente del matrimonio Hamilton. Esta mujer conocía cada rincón de la casa, y esta mujer le dijo a las autoridades que había un objeto que faltaba en la casa, que era una estatuilla que irónicamente se encontraba en el baño donde la señora Hamilton había sido asesinada. Al no encontrarse ese objeto por ningún lado, la policía concluyó que probablemente John, en su desespero, cogió esa estatuilla y con ella le habría propiciado los golpes a su esposa, cosa que dio a entender que el crimen no fue premeditado, no fue planeado, sino que al contrario fue consecuencia de la tensión del momento. Se piensa que después de limpiar la escena y de cambiarse, John cogió su auto y se fue al hospital, y durante ese trayecto él botó esta escultura en algún lugar donde probablemente la policía jamás lo encontraría. Fue también por esta razón que los investigadores decidieron confiscar el auto de John para revisarlo. Ellos esperaban en un primer momento encontrar partículas diminutas de sangre, de pronto algún pelo, algo muy pequeño, o sea, no tan evidente. Sin embargo, se encontraron con todo lo contrario, pues había una cantidad exagerada de sangre perteneciente a Susan esparcida por todo el carro. Y no solo sangre, sino que también se halló en todo el carro cabellos y tejidos de la víctima, en el volante, en la palanca de cambio y en la puerta del carro. La explicación que dio John a esto fue que mientras hacía la RCP, se dio cuenta de que el automóvil bloqueaba el camino donde debía entrar la ambulancia para recoger a Susan. Por ende, él decidió salir y mover el carro. Sin embargo, estaba tan nervioso en ese momento que le fue imposible encender el auto. A pesar de todas las excusas que dio John para salir libre de la culpa, su ruina llegó en diciembre de 2001. Cuando inicia el juicio por el asesinato de Susan Hamilton, en el cual tuvo relevancia la paciente de John Hamilton, que también era la bailarina stripper con la que supuestamente él había cometido adulterio. A esta mujer se le citó para testificar y ella negó haber tenido una aventura con el señor Hamilton y que la única relación que tenían era médico-paciente, pero nada más de ahí, y que además él únicamente le ayudaba dándole muestras gratuitas de antidepresivos cuando ella no podía pagarlos. Aún así, el detonante para afirmar que este hombre era 100% culpable se dio cuando durante el juicio la fiscalía presentó como prueba de su culpabilidad una camiseta y unos zapatos que había usado el día del asesinato. Y ustedes se preguntarán, ¿qué importancia tienen unas simples prendas de vestir? Bueno, el día de los asesinatos, John usaba una camiseta blanca con mangas largas y unos zapatos. Cuando el señor Hamilton encontró a su esposa a punto de fallecer, él, al ser médico, ya conocía el procedimiento que tenía que realizar, que era una reanimación cardiopulmonar, o también conocido como RCP. Obviamente, al ejercer estas acciones sobre el cuerpo, John se manchó por completo de sangre. Y durante el juicio, la defensa había traído a un hombre llamado
Tom Bevel. Él era experto en salpicaduras y patrones de sangre y fue solicitado para refutar la teoría de la defensa, es decir, la teoría de John. Tom realizó un análisis independiente de la camiseta y confirmó que las manchas se habían producido cuando el doctor John Hamilton le hizo la RCP a Susan con la intención de salvarle la vida. En este punto John pudo haber sido absuelto y liberado de los cargos, de no ser porque durante el contrainterrogatorio se le preguntó a Bevel si la fiscalía había omitido algo pertinente, a lo que Tom Bevel respondió que sí. Un silencio sepulcral invadió la corte, y Bevel dijo que se había pasado por alto que habían salpicaduras de sangre tanto por fuera como por dentro de la camiseta. Por un lado, las manchas de sangre que estaban por fuera de la camiseta corroboraban la versión de John, pero las manchas que estaban al interior de la camiseta se produjeron cuando el propio John Hamilton agredió a su esposa y la golpeaba en la cabeza. En ese instante Tom Bevel preguntó por otra prenda que John hubiera utilizado el día del crimen que estuviera cubierta de sangre. Fue así como le pasaron el zapato izquierdo que John utilizó ese día. Y al hacerle exámenes al zapato se confirmaron las sospechas de que las manchas de sangre encontradas en el calzado se produjeron cuando John apaleaba a su esposa hasta la muerte. En pocas palabras, estaba más que claro que este hombre había asesinado vilmente a su propia esposa. Es así como en menos de 2 horas el jurado condenó a John Baxter Hamilton por el asesinato en primer grado de su esposa Susan Shibley Hamilton, siendo así condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Condena que por cierto no fue del agrado de todos, pues no se tuvo como opción la pena de muerte. Hasta la fecha, John Hamilton sigue apelando su condena, la cual ya se le ha negado. Y es así como este expediente se cierra, se archiva y llega a su fin. Espero, aspiro y cruzo los dedos a que les haya gustado el video de hoy. Me siento muy feliz de cerrar netamente este expediente misterioso. No saben lo feliz que me pone tener ya un caso que se haya resuelto, que haya un culpable, que se supo realmente lo que pasó más o menos. Espero les haya gustado muchísimo. Me gustaría que me dijeran qué otros videos les gustaría ver en este canal y comentarme allá abajito qué otros videos les gustaría ver en este canal. Recuerda que por acá están apareciendo todas mis redes sociales donde pueden ver contenido extra, y si les gusta el video de hoy no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita. Y ya con esto iríamos terminando, así que muchas gracias por verme, los amo mucho, no olviden soñar con fantasmas y nos vemos en un próximo video, así que chao.